Cuando era niño, era un comedor exigente como supongo que lo son la mayoría de los niños. Según cuentan mis padres, mis hábitos alimenticios trascendieron las proclamaciones normales de la infancia de «no me gusta el brócoli» y evolucionaron hacia una negativa a comer absolutamente cualquier cosa sustancial. Cosas que otros niños podrían comer y disfrutar como nuggets de pollo, espaguetis o incluso un hot dog eran rechazados por mí cuando era un niño pequeño. Llegó al punto, dicen, en que ellos y mi pediatra se preocuparon por mi salud. Dejé de crecer adecuadamente, cayendo muy por debajo de los percentiles típicos de altura y peso para niños, y el resto de mi desarrollo parecía estar estancado como resultado. Se lanzaron frases como «fallo en prosperar» y «alimentación por sonda». Al final, mis padres se vieron obligados a alimentarme con batidos cargados de calorías hechos con fórmula enriquecida con nutrientes todas las noches en un intento de hacerme aumentar de peso. Honestamente, no sé cómo lo soportaron. Debo sonar como un pequeño demonio. El régimen de batidos se extendió más allá de la infancia y hasta mi niñez. A los 5 años, aún me negaba a comer comida, a pesar de las innumerables noches en que mis padres me enviaban a la cama con hambre por negarme siquiera a probar mi cena. Seguía siendo pequeño para mi edad y pasé más de un tiempo en el hospital debido a la desnutrición de mi cuerpo. Mis padres más tarde me dirían que estaban seguros de que me habrían quitado de en medio por cómo me veía demacrado. Afortunadamente, estaban en contacto constante con médicos que monitoreaban la situación, así que había una prueba irrefutable de que mi caso no se debía a negligencia. A los 6 años, cuando debería haber empezado la escuela, seguía siendo un niño pequeño. Mi cuerpo nunca recibió suficientes nutrientes para crecer adecuadamente, a pesar de mis alimentaciones forzadas, y como resultado mi habla y movimientos físicos estaban estancados, dejándome como un niño de 6 años que se comportaba más como un niño de 3 años. Una vez más, no sé cómo mis padres lo sobrellevaron. Recuerdo el día en que descubrí una comida que realmente me gustaba. Era el 22 de septiembre de 1997. Estaba en el supermercado con mi madre, sentado en el asiento para niños del carrito porque mis piernas frágiles no podían soportar caminar durante mucho tiempo. Mi madre parecía cansada y agotada y recuerdo mirar las profundas líneas que parecían estar grabadas en su rostro mientras empujaba el carrito en silencio por la pequeña tienda en un intento de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera tentarme a comer. Y entonces lo vi, un frasco de mermelada. Había probado la mermelada antes y la odiaba. La textura, la pegajosidad, la dulzura abrumadora, repugnante. Pero este frasco parecía diferente para mi mente de 6 años. Lo señalé a mi madre, extendiendo mi dedo huesudo hacia el frasco de vidrio con la etiqueta blanca simple que decía «mermelada casera de la señora Willesen». «¿Qué, cariño? ¿Qué ves?». La voz de mi madre era casi tan cansada como su rostro cuando sus ojos seguían mi mano extendida. Cuando su mirada aterrizó en el frasco, su cabeza volvió hacia mí como si fuera elástica. «¿Quieres eso, Marky?». La emoción en su voz apenas estaba contenida. «¿Quieres probar eso?». Asentí con la cabeza. Mi madre agarró el frasco de mermelada de la estantería más rápido de lo que la había visto moverse antes. Incluso sonrió. No podía recordar la última vez que la había visto hacer eso. Pagamos la mermelada y salimos de la tienda sin siquiera molestarnos en comprar el resto de nuestras compras. Madre me apuró hacia el coche, atándome excitadamente a mi asiento antes de colocar el frasco de mermelada en el asiento delantero casi reverentemente. Esta era la primera vez que mostraba interés real en la comida. Estaba emocionada. El pueblo en el que crecí era pequeño, poblado por apenas 350 personas. El viaje desde el supermercado hasta mi casa duraba menos de 5 minutos. Realmente, podríamos haber caminado si yo no fuera tan frágil. Cuando llegamos a casa, madre me condujo excitada hacia la casa con el frasco de mermelada apretado en su mano. Inmediatamente, me sentó en la mesa, como si temiera que de repente cambiara de opinión y me negara a probar lo que había elegido. Pero mi mente y mi mirada estaban enfocadas en ese frasco. No se parecía a las otras mermeladas que había probado. No parecía grumosa o espesa y no había semillas. Algo en eso intrigaba mi mente aburrida, aunque no puedo explicar qué era, incluso ahora. «Aquí, Marky, ¿quieres probar esto?». Mi madre extendió una cuchara cargada de mermelada. Era de un rojo profundo y parecía brillar bajo la iluminación de la cocina. Recuerdo tomar la cuchara con cuidado y llevarla a mi rostro, mirándola de cerca. Ansiosamente, mi madre esperaba. Lentamente, mi lengua se extendió para probarla. Ni siquiera puedo describirte cómo fue ese primer sabor. Imagina la cosa más increíble que hayas comido combinada con la sensación más eufórica que hayas sentido y eso te acercaría a lo que fue la experiencia de probar esa mermelada para mí. Comí todo de la cuchara en segundos y silenciosamente pedí más. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me entregó otra cucharada, que lamí con avidez.
Después de mi quinta cucharada, mi madre estaba llorando abiertamente y corriendo hacia el teléfono para llamar a mi padre y contarle la maravillosa noticia. Mientras tanto, yo permanecía hechizado por la mermelada. Cuando era niño, no habría podido describirte el sabor, dado que mi paladar era limitado como lo era, pero como adulto, puedo decirte que es un sabor profundo y rico, una combinación de dulce y salado perfectamente equilibrada. No sabía a fresas ni a frambuesas, sino a una combinación de ambas mezclada con algún tipo de salinidad que parecía realzarla. Supongo que es muy parecido a como a algunas personas les gusta el caramelo salado, la combinación de dulce y salado. Era felicidad. Mi padre pasó por el supermercado camino a casa desde el trabajo y compró otro frasco. Y así, durante las siguientes 2 semanas, eso se convirtió en lo único que comía. Tenía mermelada para el desayuno, el almuerzo y la cena, seguido de mis batidos mejorados por la noche. Mis padres estaban emocionados. Esperaban que mi repentino gusto por esta comida me llevara a gustar también otras comidas. Luego, un día, cuando mi madre y yo fuimos al supermercado para comprar más de mi mermelada, encontramos el lugar en la estantería donde solía estar vacío. Madre, ligeramente preocupada, corrió hacia el frente de la tienda para preguntar al dependiente si tenían más mermelada casera de la señora Willesen. Lo siento, estamos agotados en este momento. El rostro de mi madre se desplomó y lanzó una mirada preocupada en mi dirección. ¿Cuándo recibirán más? El dependiente se rascó la barba pensativamente. Bueno, verás, en realidad la hace una señora local, la señora Willesen. Ella la vendió a Héctor para revenderla en la tienda. Dijo que solo tenía tantos frascos disponibles. Nadie más parece que le guste excepto tu chico allí. Yo empezaba a ponerme irritable por estar en el carrito y no haber tenido mi mermelada para el almuerzo. Mis quejas atrajeron la atención de madre y me miró preocupada. ¿Hay alguna manera de que pueda obtener la dirección o el número de teléfono de la señora Willesen? Esa mermelada es lo único que Mark comerá. Como es común en la mayoría de los pueblos pequeños, todos saben los asuntos de los demás. Así que el dependiente estaba al tanto de las luchas de mis padres para que yo comiera. Debió haber sentido simpatía por el repentino estrés de mi madre porque buscó en la oficina trasera la factura que contenía la dirección de la señora Willesen. Esa tarde, madre y yo buscamos a la escurridiza fabricante de mermelada. Vivía en una cabaña en las afueras del pueblo en una casa de estilo de cuento de hadas que sería descrita como idílica hoy en día. Cuando madre golpeó la puerta, una joven contestó. Era pequeña, con el pelo rubio en un moño apretado y una expresión triste. ¿Puedo ayudarles? Su voz era suave y, años después, madre me diría que había algo en la señora Willesen que era tan decaído y melancólico. Pero, la desesperación es un maravilloso motivador y mi madre quería que siguiera comiendo, así que puso una sonrisa y explicó la situación a la joven en la puerta. «Oh, eso es maravilloso», exclamó la señora Willesen, sonriendo por primera vez desde que había llegado a la puerta. «Estoy tan feliz de que le guste. Es una receta familiar antigua y cuando Héctor dijo que no se estaba vendiendo bien, pensé que tal vez había arruinado el lote». Mi madre preguntó si la señora Willesen tenía más mermelada y, con una sonrisa, la mujer se retiró a su casa y regresó un momento después con una caja. «Este es el último. Me quedé con algunos frascos míos, pero como parecía tan impopular, no pensé que iba a hacer otro lote». «Esto es asombroso», dijo mi madre, pareciendo desfallecer bajo el peso de la caja y el alivio que sentía. «No sé qué tiene esta mermelada que a él le gusta tanto». La señora Willesen rió. «Me alegra no haberla arruinado como pensaba que había hecho». Mi madre ofreció pagar a la otra mujer, pero ella se negó, diciendo que ver a alguien disfrutar de su creación era suficiente pago. Nos fuimos con una docena de frascos. Logramos estirar esos frascos durante varios meses, aunque odiaba tener que racionar mi precioso manjar. Un día, unas semanas después de cumplir 7 años, vimos a la señora Willesen en el pueblo. Saludó alegremente a mi madre y se acercó a nosotros. Su barriga redonda y protuberante la hacía ligeramente inestable. «Felicidades», exclamó madre cuando se acercaron. La señora Willesen le agradeció y se acarició el estómago. Me quedé allí preguntándome si tenía más mermelada para darme. «No he hecho ninguna recientemente», respondió a mi pregunta rápida, «pero tal vez pronto». Estaba molesto pero resignado. Mi madre estaba feliz de que finalmente empezara a comportarme como un niño normal que come y habla. Así que, ¿qué importaba si todo lo que comía era mermelada? Pensaba, al menos estaba comiendo. Pasaron algunas semanas más y nos quedamos sin mermelada. El supermercado ya no la tenía en stock, así que madre y yo hicimos una visita a la señora Willesen. Cuando ella abrió la puerta, noté que su estómago ya no estaba redondeado y una vez más parecía triste. Nos invitó a entrar,
La oferta de mermelada me hizo correr hacia la casa antes de que mi madre tuviera la oportunidad de responder. Me senté pacientemente en su mesa de cocina redonda mientras ella extendía la mermelada sobre las rebanadas de pan. Mi madre miraba con interés mientras yo miraba el pan con sospecha antes de cogerlo y mordisquearlo. Para mi alivio, el sabor dulce y salado de la mermelada dominaba el sabor del pan y lo comía ávidamente. Mi madre se relajó al verlo, considerándolo otra victoria en la batalla de mis hábitos alimenticios. Comí varias rebanadas más de pan con mermelada mientras la señora Willesen y mi madre conversaban. Ignoré su conversación a favor de comer mi delicia, atrapando ocasionalmente palabras como muerto al nacer y devastado, pero sin prestarles atención. Antes de irnos, mi madre abrazó fuertemente a la señora Willesen. Ese día no tenía mermelada que darme, pero me prometió pronto. Me fui con el estómago lleno y la anticipación de más de mi dulce regalo pronto. Durante años, este patrón continuó. Madre y la señora Willesen desarrollaron una especie de amistad y cuando íbamos a visitarlas cada pocos meses, se sentaban en la mesa de la cocina de la señora Willesen y hablaban mientras yo comía mermelada. Con el tiempo, madre comenzó a poner la mermelada en otros alimentos para ver si los comería. Probé pollo, carne de res, plátanos y manzanas, todos cubiertos con mi deliciosa mermelada, y comí todo. Madre y padre prácticamente sollozaban de alivio. Para cuando tenía 12 años, estaba comiendo más alimentos pero aún dependía de la mermelada. Si no tenía mermelada abundantemente cubriéndolo, entonces no lo probaría. Esa mermelada parecía enmascarar cualquier otro sabor y la usaba como otras personas usan el ketchup o la salsa. En este tiempo, la señora Willesen parecía envejecer rápidamente y su producción de mermelada disminuyó. Nos dijo a mí y a madre que era duro para su cuerpo hacer la mermelada. Era un proceso largo y muy laborioso. Me preocupaba el día en que ya no pudiera hacerla para mí, pero simplemente me acarició la cabeza y me dijo que la haría mientras yo la quisiera. Sonreí. Cuando cumplí 18 años, estaba mejor con la comida pero aún odiaba el sabor y la textura de ella. La mermelada de la señora Willesen era la única comida que realmente me gustaba o quería comer por mi propia cuenta y ella seguía suministrándomela. La frecuencia de sus lotes disminuyó a solo una vez al año o menos, pero cuando finalmente recibía esos frascos de la rica y roja delicia, estaba emocionado. Después de terminar la secundaria, me fui a la universidad, pero cada vez que regresaba a casa, me aseguraba de visitar a la señora Willesen. Parecía volverse solitaria mientras envejecía, y a menudo me preguntaba dónde estaba su esposo o si incluso tenía uno. Cuando le preguntaban qué hacía para trabajar, solo decía que estaba en el negocio de hacer feliz a la gente. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero supuse que tenía algo que ver con su increíble mermelada. Durante mis visitas, charlábamos y nos poníamos al día y ella siempre me enviaba a casa con frascos de mermelada. Los racionaba en la universidad, donde ya era lo suficientemente mayor como para saber que necesitaba comer, pero lo suficientemente terco como para odiar la comida además de la mermelada. Pasaron más años. A pesar de mis tendencias inusuales como niño, me convertí en un hombre bastante exitoso y normal. Trabajo en entrada de datos, que es tan aburrido como suena, y estoy casado con una mujer maravillosa que, al principio, se molestaba con mis extraños hábitos alimenticios pero llegó a aceptar que simplemente no me gusta la comida. No importa que sea, simplemente no me gusta la comida. Nunca he comido ni probablemente comeré comida por el placer de hacerlo, a menos que contemos la mermelada, por supuesto. A mi esposa no le gusta, pero ya se ha acostumbrado, creo. Hace unas semanas, volvimos a casa para visitar a mis padres. Como he estado haciendo durante años, me aseguré de visitar a la señora Willesen. Ahora es mayor y el tiempo no ha sido amable con ella. Su cuerpo parece frágil, como si hubiera llevado cargas pesadas durante años, y ya no se mantiene erguida. Pero todavía sonrió cuando me vio y sonrió aún más ampliamente cuando conoció a mi esposa. Tuvimos una agradable visita, ella conociendo a mi esposa y poniéndose al día con lo que había estado sucediendo en mi vida. Justo antes de irme, me dio una caja de mermelada. Temo que esto es todo, Mark, querido. Su voz sonaba tan frágil como su cuerpo parecía, y por primera vez, la idea de que pudiera perder a la señora Willesen se me ocurrió. Aunque solo tenía 50 años, parecía mucho más mayor. Había sido parte de mi vida durante tanto tiempo ahora, que no podía imaginar dejar de verla. Ya soy demasiado mayor para hacer mermelada, dijo con un suspiro. Mi cuerpo, simplemente no me lo permite. Estas cosas suceden. Es mejor dejarlo a los jóvenes. Sonrió débilmente, pero pude ver que estaba triste. Las lágrimas picaban mis ojos cuando coloqué la caja de frascos de mermelada en el suelo y envolví su frágil cuerpo en un abrazo fuerte. Gracias por compartir tu mermelada conmigo todo este tiempo,
dije, luego le di un beso suave en la frente. La señora Willesen sonrió y nos despidió a mí y a mi esposa mientras nos íbamos. Eso fue hace unas semanas. Hoy, recibí una llamada de mi madre. Estaba sollozando incontrolablemente. Me llevó mucho tiempo finalmente entender lo que decía y cuando lo hice, demonios, no sabía qué pensar. Me quedé allí sentado en mi mesa de la cocina, todavía en pijama, y con un plato de tostadas con mermelada frente a mí mientras mi madre me decía que la señora Willesen había fallecido. Aparentemente había muerto varios días atrás, pero nadie lo supo hasta que mi madre fue a visitarla como cada semana y encontró a la otra mujer hundida en su silla. No había nada que pudieran hacer. Miré fijamente mi tostada con mermelada y me sentí entumecido. Pero eso no es lo peor, Mark, sollozó mi madre. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué, mamá? Oh Dios, Mark, lo que encontraron. Dios, lo siento tanto. Se derrumbó en sollozos incoherentes, nuevamente. Eventualmente, mi padre tomó el teléfono de ella y explicó lo que la policía había encontrado en la casa de la señora Willesen cuando llegaron. Todavía no estoy seguro de qué pensar al respecto. Hijo, espero que estés sentado para esto, comenzó mi padre. Nadie sabía lo loca, lo enferma que estaba, lo juro. Se aclaró la garganta y sonaba como si estuviera luchando contra sus propias lágrimas. Solo lamento que te hayamos alimentado con esa mierda durante tanto tiempo. Mis ojos fueron directamente a la mermelada, mi preciada mermelada. La policía registró su casa. En el sótano, encontraron el lugar donde hacía su mermelada. Jesús, hijo, eran niños. Maldita sea, eran niños. Sus propios bebés. Resulta que la mermelada de la señora Willesen era casera en un sentido muy literal. Había, un año antes de que yo probara por primera vez su mermelada, quedado embarazada y luego abortado en casa. Aparentemente, esto creó algún tipo de quiebre mental en su cerebro y por Dios sabe qué razón, decidió incorporar al bebé, fitol, lo que sea, en su mermelada. Lo cocinaba con las bayas, lo filtraba y se aseguraba de no tener fragmentos en el producto final. Es por eso que siempre estaba tan perfectamente claro y sin semillas. También era por eso que le tomaba tanto tiempo hacer sus lotes. Después de ese primero, decidió intentarlo de nuevo tanto con el embarazo como, cuando eso también terminó en un aborto espontáneo en el segundo trimestre, la mermelada. Durante más de 20 años, la señora Willesen vivió en un ciclo de embarazarse, aparentemente logrado actuando como prostituta en la ciudad vecina más grande, y luego abortando los embarazos en casa en algún momento entre la semana 12 y la 20, cuando el ingrediente era lo suficientemente grande como para hacer un lote. Esa fue la razón por la que solo hacía un lote de mermelada al año, y porque parecía envejecer tan rápido y severamente. Los embarazos seguidos lo hacen con una mujer. Al final, cuando dijo que su cuerpo ya no podía soportar hacer mermelada, estaba diciendo la verdad. Las mujeres de 50 años no suelen quedar embarazadas con frecuencia y la señora Willesen no fue una excepción a esa regla. Mis padres estaban horrorizados. Durante años, me habían estado alimentando con esa cosa. Durante años, habían estado echando esa mermelada alegremente en mi sistema, ignorantes del hecho de que estaba hecha con restos humanos. Estaban tan emocionados cuando comencé a comer alimentos normales, tan emocionados cuando yo, a los 6 años, había señalado ese frasco de mermelada y luego había empezado a comerla tan ansiosamente. Mi madre se disculpó profusamente por teléfono entre sollozos. Cuando la llamada terminó, miré hacia abajo la tostada con mermelada frente a mí, estudiando la expansión roja profunda con su consistencia perfectamente suave y la combinación dulce y salada de ella que había sido la única comida que realmente había disfrutado en mi vida. En silencio, me levanté de mi silla y fui al sótano donde guardaba mi caja de mermeladas. La señora Willesen hacía 12 frascos de cada lote y había aprendido a estirarlo muy cuidadosamente a lo largo de los años. Todavía me quedaban 11. Con cuidado, revisé la caja, sacando cada uno de los frascos e inspeccionándolos como si tratara de ver las diminutas partículas de bebés no nacidos que habían sido cocinados en cada uno. En el fondo de la caja, encontré un sobre. Extendí la mano temblorosa hacia él y saqué una carta de la señora Willesen. Era corta, no decía mucho, pero sonreía al leerla de todos modos. Siempre he tenido problemas con la comida, no sé por qué. La mayoría de los niños superan su alimentación quisquillosa, y en cierto sentido yo también lo hice. Con el tiempo, aprendí que necesito comida para vivir, aunque comerla no me brinda alegría y a menudo me enferma si encuentro una textura o sabor que no puedo soportar. La mermelada de la señora Willesen me salvó. Ha sido la primera y única comida que realmente me ha gustado, la única que como con gusto y voluntariamente. Y en ese sobre que encontré en el fondo de mi última caja de frascos, el último lote que hizo la señora Willesen, encontré su legado para mí. Algo que ella quería que tuviera antes de morir porque,
dijo, yo era el punto brillante de su vida y había hecho todo esto por mí. El sonido de mi esposa moviéndose arriba me llega al sótano. Se ha despertado tarde porque ha tenido dificultades para dormir últimamente. Silbando para mí mismo, guardé la tarjeta de índice en el sobre y dejé mi caja de mermelada en el mismo lugar que antes. Luego, subí las escaleras hasta la cocina donde encontré a mi esposa parada en la estufa, revolviendo huevos. Se dio la vuelta hacia mí y sonrió, su cabello alborotado por el sueño y su rostro sereno, aún no retorcido por el dolor debido a sus náuseas matutinas. Se volvió y me besó y sentí el suave abultamiento de su estómago embarazado contra mi cuerpo. Nuestro último viaje a casa había sido para sorprender a mis padres con el embarazo. Ahora tiene 12 semanas, así que dice que es seguro contarle la noticia a la gente. Por supuesto, mis padres estaban emocionados. Y también lo estaba la señora Willesen, razón por la cual creo que me dejó la receta. Creo que, si la presiono lo suficiente, tal vez pueda convencer a mi esposa de que haga un poco de mermelada para mí. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerda dejar tu comentario abajo, dale like si te gustó y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. No olvides seguirnos también en TikTok @variante344. Hasta luego y gracias por acompañarme.